Hay un momento en la vida en el que miras a tu alrededor y no reconoces nada, ni a las personas que te rodean, ni los lugares donde estás, ni siquiera a ti mismo. Es como si fueras un invitado en una fiesta a la que nunca te invitaron. Todos parecen saber bailar, reír, vestirse, hablar con soltura. Y tú solo estás ahí, fingiendo que encajas, mientras por dentro te preguntas si el problema eres tú. Te lo has dicho más veces de las que puedes contar. No pertenezco a este lugar. No encajo con esta gente. Quizá nunca debí estar aquí. Y lo peor no es sentirse fuera de lugar. Lo peor es empezar a creer que algo está mal contigo por sentirte así. Porque mientras los demás parecen tener su tribu, su camino, su rol en el mundo, tú vas caminando sin mapa, sin certezas, con un silencio incómodo por dentro, que nadie parece notar. Puede que hayas crecido rodeado de gente, pero aún así siempre te sentiste solo. Puede que tengas familia, amigos, pareja, pero aún así algo te falta. Algo que no puedes poner en palabras, pero que se siente como una grieta en el alma. Y aquí viene la verdad que nadie te dijo. No estás solo en sentirte así. Este sentimiento de no pertenecer, de no encajar, es más común de lo que crees. Pero pocos lo admiten, porque vivimos en un mundo que premia a los que se adaptan, a los que se integran, a los que siguen la corriente sin cuestionar. Y si tú eres de los que se ha cuestionado todo, si alguna vez has sentido que este mundo no está hecho para ti, esta sesión estoica es para ti. Porque hoy vamos a hablar del arte de no encajar, del poder que hay en ser distinto, de cómo el estoicismo puede ayudarte a transformar ese sentimiento de exclusión en una fuerza imparable de autenticidad. Marco Aurelio decía, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Y si esa voz que te dice que no encajas no es la verdad, sino solo una opinión que aprendiste a creer, y si no estás roto, sino simplemente despierto en un mundo que aún duerme, hoy no vamos a buscar una receta mágica para que te adaptes. No vamos a disfrazar tu esencia para encajar en moldes ajenos. Vamos a hacer algo mucho más profundo y valiente. Vamos a ayudarte a entender por qué te sientes así y cómo usar ese dolor como una guía de regreso a ti mismo. Porque a veces, no encajar no es una maldición, es una señal de que estás llamado a caminar otro camino. Tal vez no encajas porque tu alma vino a desafiar lo establecido. Tal vez no encajas porque tu mirada es demasiado honesta, tu corazón demasiado sensible, tus valores demasiado firmes para un mundo que ha normalizado lo superficial. Tal vez no encajas porque no viniste a pertenecer, sino a despertar. Y si es así, no estás perdido. Estás exactamente donde debes estar. En medio de una transformación silenciosa, en una etapa donde por fin dejarás de buscar fuera la aceptación que solo puedes darte tú. Pero para eso, hay que resistir el impulso de disfrazarse. Hay que sostener la incomodidad de sentirse solo. Hay que mirar hacia adentro con valor. El estoicismo no promete consuelo fácil, pero sí una verdad que libera. Tu valor no depende de cuántos te entiendan, sino de cuán fiel eres a lo que sabes que eres. Así que quédate, porque en esta sesión vamos a recorrer juntos este camino. No para que dejes de sentirte distinto, sino para que empieces a honrarlo. Es un acto de rebeldía contra el mundo que te enseñó a avergonzarte de tu autenticidad. Es tu forma de decirle al universo, estoy aquí, y aunque no encaje, no me voy a perder de mí mismo por complacer a otros. ¿Estás listo? Entonces, respira hondo, porque lo que viene no es una clase, ni una fórmula, es un viaje hacia lo más honesto de ti. Bienvenido, aquí no necesitas encajar, solo ser. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios, desde hoy abrazo mi diferencia con dignidad. Esa frase será tu recordatorio de que no estás aquí para forzarte a encajar, sino para honrar tu autenticidad. Este es el momento de liberarte de la necesidad de aprobación y construir un lugar donde puedas ser tú, sin máscaras ni culpas. Hoy eliges caminar con firmeza, incluso si el camino es solitario. Sin más preámbulos, empezamos. Primera lección. Acepta que no encajar también es libertad. Desde muy pequeños nos enseñan a encajar, a comportarnos de cierta manera, a hablar con cierto tono, a vestir como el grupo dicta, a reír solo cuando es socialmente aceptable. Nos entrenan, sin decirlo abiertamente, para sobrevivir dentro de moldes ajenos. Y así, casi sin darnos cuenta, confundimos pertenencia con valor, aceptación con identidad, multitud con hogar. Pero llega un momento, para algunos más temprano, para otros cuando el alma ya está cansada, en que esa sensación se vuelve insostenible. Estás rodeado de gente,
y te sientes invisible. Participas de conversaciones y te sientes falso. Haces todo como se debe y aún así, no te hallas, no encajas. Y lo primero que viene es el juicio. ¿Qué tengo de malo? ¿Por qué soy así? La cultura dominante suele decirte que el problema eres tú, que algo tienes que cambiar, que tu forma de pensar, tu sensibilidad, tu silencio, tu intensidad, tu rareza, todo eso es demasiado. Demasiado para un mundo que valora lo predecible, lo simple, lo que puede etiquetar sin incomodarse. Pero aquí es donde el estoicismo pone una linterna poderosa sobre tu alma. No encajar no es un defecto, es el primer indicio de que has despertado. Y ese despertar, aunque duela, es un privilegio que no todos se atreven a vivir. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, tenía el poder de encajar en cualquier círculo. Pero eligió otra ruta, la del pensamiento introspectivo, la del silencio interior, la de la virtud personal. En sus meditaciones no busca agradar a nadie, busca ser justo, firme, sereno. Él sabía que encajar en un imperio enfermo de superficialidad no era un mérito, era una forma de perderse a uno mismo. La libertad de no encajar está en esto, en dejar de pedir permiso para existir, en darte cuenta de que no necesitas la aprobación de quien no te entiende, en reconocer que forzarte a calzar donde no hay espacio para tu verdad solo te deforma, y que es preferible el dolor de la soledad auténtica que la comodidad de una pertenencia vacía. El sabio estoico no busca multitudes, busca coherencia, y la coherencia, a veces, te convierte en un extraño entre los tuyos. Pero también te regala una fuerza que nadie puede arrebatarte, la de habitarte sin vergüenza. Pregúntate ahora mismo, ¿cuántas veces fingiste para ser aceptado? ¿Cuántas veces traicionaste tus ideas solo para no ser el raro del grupo? ¿Cuántas veces te callaste lo que sabías era verdad por miedo a incomodar? La libertad empieza cuando decides no seguir pagando ese precio, cuando entiendes que ser diferente no es sinónimo de estar equivocado, que la autenticidad tiene un costo, sí, pero también una recompensa inmensa, la paz de mirar tu reflejo sin culpa. La mayoría de las personas viven adaptadas, no realizadas, y hay una gran diferencia entre quien vive tratando de encajar y quien vive tratando de ser verdadero. El primero siempre está en deuda con los demás, el segundo solo responde ante su conciencia. El estoico elige lo segundo. Elige incomodar si eso implica ser honesto, elige quedarse solo si eso significa no mentirse más. Y en esa elección difícil nace la verdadera libertad, la que no depende del grupo, de la moda, de los likes, ni de la validación social. No encajar es también una señal de que no estás destinado a seguir el camino que otros trazaron con miedo, sino que estás listo para construir tu propio sendero, a tu ritmo, con tus valores, desde tu verdad. Claro que habrá momentos de duda, claro que desearás, a veces, tener la facilidad de pertenecer sin esfuerzo. Pero si llegaste hasta aquí, si has sentido esa sensación de no encajar en ninguna parte, déjame decirte algo. Quizás no encajas porque naciste para crear un nuevo lugar. Un lugar donde la profundidad no asuste, donde el silencio no sea incómodo, donde pensar diferente no sea motivo de burla, sino de respeto. Ese lugar empieza dentro de ti, cuando eliges dejar de rogar por pertenecer y empiezas a construir desde tu autenticidad. Cuando en vez de preguntar, ¿qué debo cambiar para ser aceptado?, te preguntas, ¿qué debo fortalecer para ser fiel a mí mismo? No encajar no es el final, es el comienzo de una vida más honesta, más firme, más en paz, una vida estoica, donde tu valor no lo dicta el grupo, sino la virtud, donde tu camino no lo marca la multitud, sino tu conciencia, donde tu identidad no se alquila por aprobación, sino que se honra con dignidad. Así que la próxima vez que te sientas fuera de lugar, no huyas, no te ajustes, respira, observa y recuerda, no encajar también es libertad, la libertad de ser tú, incluso si eso significa caminar solo, porque en el fondo, esa soledad no es ausencia, es espacio para florecer en tu verdad más profunda, y en esa verdad encontrarás algo más valioso que cualquier pertenencia artificial, tu propia paz. La paz del que no necesita calzar, porque ha decidido caminar con paso propio. Segunda lección, no eres un error por ser distinto. Hay una pregunta silenciosa que muchos arrastran durante años sin atreverse a pronunciarla. ¿Qué pasa conmigo? No surge de un análisis sereno, sino del dolor de sentirse fuera de lugar una y otra vez.
Desde niño te diste cuenta de que pensabas distinto, sentías más intensamente o te costaba adaptarte a lo que parecía fácil para los demás. Quizás eras más callado, más sensible, más observador, más profundo. Y sin darte cuenta, ese rasgo único que te hacía especial comenzó a parecerte una falla, porque el mundo no sabe lidiar con lo diferente, porque la mayoría teme lo que no entiende. Y tú lo sentiste en la piel. Fuiste etiquetado como raro, complicado, intenso, demasiado. Te pidieron que hablaras menos, que sonrieras más, que bajaras el tono, que no pensaras tanto, que no sintieras tanto, que fueras normal. Y en el intento de encajar, de ser aceptado, empezaste a creer que tu diferencia era una equivocación, que había algo mal en ti, que si los demás no te aceptaban, debías ser tú el que estaba roto. Pero déjame decirte algo con toda la fuerza de la filosofía estoica. Tú no estás roto, eres distinto, no defectuoso. Y esa diferencia, lejos de ser una condena, puede ser tu mayor virtud si aprendes a honrarla. Epicteto, uno de los grandes sabios estoicos, fue esclavo en Roma, marginado, ignorado, considerado menos por su condición, pero jamás permitió que las etiquetas de la sociedad definieran su valor. No buscó parecerse a los romanos para ser aceptado, no suavizó su pensamiento para complacer a los poderosos, eligió mantenerse firme en su diferencia, y en esa firmeza encontró una libertad interior que nadie podía arrebatarle. Porque el sabio no busca encajar, busca ser virtuoso. Busca actuar con justicia, con sabiduría, con coraje, incluso si eso lo convierte en un extraño, incluso si eso significa ser incomprendido por la mayoría. La diferencia no es debilidad, es señal de profundidad. Los grandes espíritus de la historia, los que abrieron caminos, desafiaron normas, revolucionaron ideas. Todos fueron distintos, y todos fueron juzgados por ello. Así que si tú también sientes que no encajas, que tu sensibilidad te aísla, que tu forma de ver el mundo no encuentra eco, no te rebajes, no apagues tu luz para encajar en habitaciones oscuras. No dejes que el ruido del mundo silencie tu voz interior. Esa incomodidad que sientes no es señal de error, es una invitación a construirte desde la autenticidad, no desde la imitación. Una invitación a desarrollar tu carácter, tu pensamiento, tu fortaleza interior, a caminar con la frente en alto, incluso si el camino es solitario. Porque hay algo que solo descubres cuando eliges ser tú, aunque duela. La paz de no traicionarte. Y esa paz vale más que cualquier aprobación superficial. Muchos viven adaptados a lo que la sociedad dicta, pero pocos viven desde la fidelidad a su esencia. Y es esa fidelidad la que forja a los sabios, a los íntegros, a los que dejan huella. No se trata de andar con rebeldía ciega, no se trata de ir contra todos por ir contra. Se trata de vivir con propósito, con coherencia, con virtud. Aunque eso te deje fuera del grupo, aunque eso te convierta en el diferente. El estoico no teme a la diferencia, la abraza, la cultiva, la convierte en fuerza. Así que la próxima vez que alguien te diga que eres muy distinto, respira, agradece y recuerda, no eres un error. Eres una voz única en un mundo de ecos, y quien se atreve a ser su propia voz, aunque tiemble, aunque sangren los pies de tanto andar solo, siembra algo poderoso en este mundo, la posibilidad de que otros también se animen a ser quienes son. Tú no viniste a encajar en un molde ajeno, viniste a construir un molde nuevo, uno donde tu verdad tenga espacio, donde tu diferencia sea bienvenida, donde tu alma pueda respirar sin pedir permiso. Eres distinto, sí, y eso es un regalo. Uno que aún estás aprendiendo a sostener, uno que puede doler, pero también puede transformar, porque la diferencia asusta al mediocre, pero inspira al valiente. Y tú, aunque no lo sientas aún, estás hecho para inspirar, para liderar con tu ejemplo, para vivir con dignidad, para ser un faro en un mar de confusión. Así que sigue caminando. Incluso si nadie aplaude, incluso si nadie entiende, camina con la certeza de que tu diferencia no es una cruz, es una llama. Y si la proteges, si la nutres, si la honras, un día otros encontrarán luz en ella. Y cuando eso pase, comprenderás que nunca fuiste un error. Solo eras la excepción que estaba destinada a abrir un nuevo camino, uno más real, más profundo, más humano. Sentirte fuera de lugar no significa que estés roto. Solo indica que estás listo para construir un camino auténtico. Si alguna vez te cansaste de fingir para encajar, suscribirte puede parecer un gesto pequeño, pero para nosotros significa todo. Nos permite seguir creando este refugio para almas que eligen la verdad por sobre la aceptación.
Aquí aprenderás a estar en paz contigo, incluso cuando el mundo no te entienda. Tu diferencia no es una carga, es tu fuerza. Tercera lección. El alma no necesita pertenecer para florecer. No tienes que ser parte de algo para sentirte completo. Esa es una mentira que nos enseñaron desde niños, que necesitas encajar en algún lugar para valer. Que si no estás rodeado de gente, de amigos, de una comunidad, algo en ti está mal. Que si no tienes un grupo, una tribu, un espacio donde todos te aprueban, entonces estás perdido. Pero eso no es verdad. El alma no necesita pertenecer para florecer. Puede hacerlo en el desierto más árido de compañía. Puede hacerlo en el silencio de una habitación vacía. Puede hacerlo en medio del rechazo o la incomprensión. Porque tu grandeza interior no depende del entorno. Depende de tu virtud, de tu coherencia, de tu capacidad para sostenerte a ti mismo, aun cuando nadie más lo haga. Muchos de los sabios que marcaron la historia vivieron en soledad, o peor aún, en destierro, en incomprensión, en burlas. Séneca, uno de los más grandes estoicos, escribió sus obras más profundas no en el banquete romano, rodeado de aplausos, sino en medio del exilio. Lo apartaron del poder, lo silenciaron, y él respondió con sabiduría. Porque el sabio no necesita un lugar, se convierte en su propio refugio. La sociedad te grita que debes encajar, en un grupo, en una ideología, en una familia, en una red social, que debes tener afinidades, validaciones, seguidores. Pero si eso te exige disfrazarte, mutilar tu verdad, fingir una alegría que no sientes o sonreír a quienes te desprecian en silencio, entonces no estás perteneciendo, estás huyendo de ti. Hay una diferencia inmensa entre sentirte acompañado y sentirte auténtico. Muchos están rodeados de personas y aún así se sienten más solos que nunca, porque en el fondo saben que no son ellos mismos, que interpretan un personaje para no ser rechazados, que se moldearon para pertenecer y en el proceso se desdibujaron. Eso no es pertenencia, eso es abandono. El alma florece cuando dejas de actuar, cuando puedes sentarte contigo mismo sin sentir vergüenza, cuando caminas sin necesidad de testigos, cuando piensas sin necesidad de ser aprobado, cuando tu silencio no es ausencia sino hogar. No eres menos por estar solo. No eres inferior por no tener un lugar asignado en esta sociedad ruidosa. No estás fallando por no ser parte de algo. Tal vez estás aprendiendo algo más valioso, a ser tú, sin etiquetas, sin muros de protección, sin máscaras para agradar. En un mundo donde todo gira en torno a pertenecer, a destacar, a ser parte de una tribu que te aplauda, decidir florecer en silencio es un acto radical. Es un acto de libertad. Porque cuando te atreves a estar contigo sin huir, descubres que no estás vacío. Descubres que tu alma tiene raíces, que la vida interior es más profunda que cualquier pertenencia exterior, que hay un universo dentro de ti esperando ser explorado. El estoicismo no te enseña a reprimir el dolor de sentirte fuera de lugar. Te enseña a comprenderlo, a transformarlo, a usarlo como impulso para fortalecer tu carácter. No es fácil, nadie dice que lo sea. Pero cuando entiendes que tu valor no depende de ser aceptado, algo se rompe por dentro, y algo mucho más fuerte se reconstruye. Porque ya no estás mendigando lugares, estás construyendo uno propio. Y ese lugar, aunque no tenga muchos visitantes, es sagrado, porque es tuyo, porque allí puedes respirar, porque allí no necesitas fingir. A veces, la vida te arranca de los grupos donde fingías pertenecer para obligarte a mirar hacia adentro, a reconocer que todo lo que buscas afuera ya habita en ti. Comprensión, fuerza, valor, dignidad. La sociedad no está preparada para todos los espíritus. Algunos son demasiado hondos para encajar en superficies, demasiado auténticos para ser entendidos por quienes solo conocen la apariencia. Pero esa rareza es bendición, porque solo cuando te das cuenta de que no necesitas pertenecer para florecer, puedes comenzar a vivir de verdad. Puedes dejar de buscar y empezar a ser. Puedes dejar de agradar y empezar a honrar tu verdad. Y ahí, justo ahí, empieza el verdadero crecimiento, donde no hay etiquetas que sostener ni roles que cumplir, donde puedes mirarte al espejo y no ver carencias, sino posibilidades, donde la soledad no es cárcel, sino taller, donde el silencio no es castigo, sino oración. Florece ahí, aunque nadie lo vea. Florece sin escenario, sin público, sin aplausos. Florece porque es tu naturaleza, porque eres alma antes que pertenencia, porque eres luz antes que grupo. Porque tu existencia no necesita ser validada para tener sentido. El alma no necesita pertenecer para florecer.
solo necesita ser fiel a sí misma. Y eso, esa fidelidad silenciosa, esa dignidad invisible, es lo que convierte tu vida en una obra estoica, firme, profunda, auténtica e indestructible. Cuarta lección: no todas las tribus son para ti. Tal vez lo más difícil de aceptar cuando no encajas es que algunos vínculos no eran para ti. No porque no valgas, no porque haya algo mal contigo, sino porque no toda alma resuena con la tuya, y eso no tiene nada que ver con tu valor. A veces simplemente estás en el lugar equivocado. Insistimos en quedarnos donde no hay reciprocidad. Insistimos en forzar conversaciones que mueren al nacer, relaciones donde solo uno escucha, vínculos donde hay que rogar por respeto. Nos quedamos en grupos donde nuestra presencia se nota más por su ausencia que por su esencia. Todo por no enfrentar una verdad incómoda. No todas las tribus son para ti. Y eso no es un fracaso. Es una liberación. Hay círculos donde no puedes respirar, porque la superficie lo domina todo. Donde la conexión se mide en memes compartidos, no en silencios cómodos. Donde pensar distinto es un problema, no una riqueza. Donde ser profundo es visto como drama, no como virtud. El sabio estoico no busca encajar, busca integridad. Séneca lo dijo con claridad: la amistad verdadera solo puede existir entre hombres buenos. ¿Y qué significa eso? Que no basta con compartir tiempo, historias, pasatiempos. Se necesita virtud, se necesita verdad, se necesita libertad para ser tú mismo sin ser penalizado por ello. Y eso es raro, por eso no puedes forzarlo. Cuando te rodeas de quienes no están listos para recibir tu verdad, te mutilas. Te callas para no incomodar, te ríes sin ganas para no quedar fuera. Te haces el tonto para no parecer intenso, y cada día te sientes más lejos de ti mismo, aunque estés rodeado de gente. Eso no es pertenecer, eso es exiliarte desde adentro. Tal vez esa incomodidad que sientes no es soledad, es tu alma diciéndote: este no es tu lugar. Y seguir ignorándola te hará enfermar de nostalgia por ti mismo. Por esa versión que no necesita adaptarse para sentirse digno. Por esa autenticidad que extrañas, porque ya no sabe dónde vivir. No todas las tribus son para ti, y eso está bien. Hay vínculos que te exigen traicionarte para permanecer, círculos que se sostienen en la superficialidad, y tú no fuiste hecho para eso. Tú viniste a este mundo a conectar de verdad, a compartir desde el alma, no desde el disfraz. El estoicismo no te enseña a conformarte con lo que hay, te enseña a soltar lo que no vibra contigo, a entender que la paz interior vale más que cualquier grupo, y que si tienes que traicionarte para ser aceptado, entonces no estás siendo amado, estás siendo tolerado. Y tú no viniste a esta vida a ser tolerado, viniste a ser tú. Por eso, empieza a hacer silencio cuando no te escuchen, a retirarte cuando no te valoren, a no explicar tanto cuando nadie quiere entender, a no rogar presencia donde tu ausencia no incomoda. El sabio no se queda donde su alma se marchita, se va. No con rencor, sino con dignidad. Y en ese acto de irse, en ese gesto sobrio y valiente, comienza el verdadero camino de conexión. Porque al dejar de insistir donde no hay reciprocidad, abres espacio para que lo verdadero llegue. No de inmediato, no siempre en la forma que esperas, pero llega. Lo auténtico solo puede encontrarte cuando dejas de ocultarte en lo ajeno, y entonces aparece una nueva tribu, una más silenciosa, más rara, más profunda. No grita, no exige, solo está, y en ella puedes ser tú sin pedir permiso, sin justificar tu intensidad, sin rebajar tu profundidad, porque ahí, por fin, la autenticidad no es vista como amenaza, sino como un regalo. Pero para que esa tribu llegue, primero tienes que soltar las falsas. Dejar de luchar por quienes no luchan por ti. Dejar de sentarte donde no hay espacio para tu alma. Dejar de pedir comprensión a quienes viven desde la negación. El camino estoico es solitario al principio, porque elegirte a ti no siempre trae compañía inmediata. Pero con el tiempo, esa soledad se transforma, se vuelve refugio, se vuelve faro, y desde ahí, otros lo ven. Otros que también caminaron solos, otros que dejaron de forzarse para encajar, otros que saben que el verdadero vínculo nace cuando ambos pueden ser reales sin miedo. Entonces, no insistas donde no hay paz, no mendigues donde no hay reciprocidad, no te expliques donde no hay voluntad de escuchar. Y recuerda, no todas las tribus son para ti, solo las que honran tu verdad, solo las que no te piden ser menos para que ellos puedan sentirse más, solo las que no te castigan por ser tú. Tu alma lo sabe.
Solo tienes que hacerle caso. Quinta lección. La soledad elegida es digna, no triste. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que estás rodeado de gente, pero igual te sientes solo. Y no es porque haya silencio a tu alrededor, sino porque el ruido que escuchas no te representa, no te alimenta, no te sostiene. Hablas, compartes, sonríes. Pero en lo profundo, sabes que estás solo en tus pensamientos, en tus valores, en lo que realmente sientes. Y eso puede doler, sí, pero también puede ser una oportunidad, una invitación, un punto de inflexión. Vivimos en una cultura que ha confundido compañía con valor, aceptación con autoestima, llenar la agenda con llenar el alma. Nos enseñaron que estar solo es sinónimo de fracaso, que si no perteneces a un grupo, algo en ti está roto, que si prefieres tu silencio a la charla superficial, estás deprimido, que si disfrutas una tarde a solas leyendo, pensando o caminando sin rumbo, eres antisocial o raro. Pero, ¿y si no lo eres? ¿Y si simplemente estás empezando a encontrar tu propia voz? Marco Aurelio escribía solo, pensaba solo, reflexionaba sobre la vida, la virtud y la muerte desde una profunda intimidad. Nadie lo aplaudía, nadie lo entendía del todo. Y sin embargo, ahí, en ese diálogo interior, se gestó uno de los pensamientos más lúcidos de la historia humana, porque a veces la verdadera grandeza no se grita, se susurra en la soledad. Estar solo no es una sentencia, es una herramienta. Es una sala sagrada donde puedes escucharte sin filtros, donde puedes distinguir tus verdaderos anhelos de los deseos impuestos. Es en la soledad donde dejas de ser eco para ser voz, donde dejas de pedir permiso para existir y empiezas a construirte desde la esencia. Muchos temen la soledad porque les obliga a mirar hacia adentro, les muestra lo que han evitado con el ruido de los otros, sus miedos, sus vacíos, su desconexión. Pero el estoicismo no huye de la introspección. La busca, la abraza, porque sabe que solo el que se atreve a quedarse solo consigo mismo es capaz de construir una vida auténtica. Y es en ese punto donde la soledad deja de ser castigo y se convierte en elección. Ya no necesitas la validación de los demás para sentirte valioso. Ya no suplicas atención como sustituto del amor propio. Ya no temes pasar un viernes en casa, ni una comida sin compañía. Empiezas a diferenciar la soledad física del abandono emocional. Y descubres que hay relaciones mucho más solitarias que estar sin nadie. Aprender a estar solo es uno de los actos más revolucionarios de nuestro tiempo. En una era donde todos compiten por visibilidad, tú eliges la invisibilidad selectiva. En una época donde todos opinan, tú eliges el silencio reflexivo. En una sociedad que teme detenerse, tú te sientas contigo mismo y preguntas, ¿qué necesito de verdad? Y ahí nace el verdadero poder. Porque cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, te vuelves libre. Ya no aceptas migajas emocionales, ya no te adaptas a espacios que no te respetan. Ya no finges para agradar, estás contigo y eso es suficiente. Y curiosamente, cuando alcanzas ese estado, empiezan a llegar personas distintas, personas que también han pasado por ese fuego, que también se han reconstruido desde dentro. Y entonces la conexión ya no es necesidad, es elección. El estoicismo no propone el aislamiento como forma de vida, pero sí propone la fortaleza interior como base de cualquier relación. Séneca decía, quien sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Y muchas veces sufrimos en soledad, no porque estemos realmente solos, sino porque creemos que no deberíamos estarlo. Porque hemos sido condicionados a pensar que solo acompañados valemos. Y esa creencia es la verdadera causa del sufrimiento. Hoy puedes empezar a cambiar esa narrativa. Puedes transformar tu forma de ver la soledad. No como carencia, sino como camino. No como fracaso, sino como libertad. No como un estado permanente, sino como un espacio sagrado donde te fortaleces para luego compartir desde la plenitud, no desde la necesidad. Recuerda, la soledad elegida no es tristeza, es dignidad, es madurez, es la antesala de la autenticidad. No todos están preparados para acompañarte en tu viaje interior. Pero mientras tú estés dispuesto a acompañarte con amor, con paciencia y con verdad, nunca estarás realmente solo. Porque el que aprende a caminar consigo mismo, nunca se pierde. Sexta lección. Tu valor no depende de ser aceptado. Desde niños nos enseñaron que ser aceptados es señal de que estamos haciendo las cosas bien. Que si encajamos, somos normales. Que si nos aplauden, valemos. Que si pertenecemos, estamos en el camino correcto. Nos educaron para perseguir el afecto ajeno como si fuera oxígeno. Y sin darnos cuenta,
Empezamos a confundir el valor con la validación. Empezamos a mendigar aprobación como si fuera alimento. Y poco a poco, dejamos de preguntarnos quiénes somos realmente, para convertirnos en lo que los demás quieren que seamos. Pero llega un momento en la vida en que esa estrategia deja de funcionar. Un momento en el que, por más que sonrías, no basta. Por más que cedas, no te valoran. Por más que intentes encajar, algo dentro de ti se rompe, porque te estás traicionando, y no hay aceptación externa que compense la pérdida de tu autenticidad. En un mundo que premia lo superficial, el que es profundo incomoda. En un mundo que idolatra la imagen, el que vive con integridad parece extraño. Si sientes que no encajas, no siempre es porque estés roto. A veces es porque estás demasiado entero. Porque mientras todos se esfuerzan por parecer, tú te esfuerzas por ser. Y eso, aunque te haga sentir solo, es el camino correcto. El estoicismo nos recuerda que la única aceptación verdaderamente importante es la que proviene de nosotros mismos. Epicteto lo decía con firmeza. No busques que los acontecimientos ocurran como tú quieres, desea más bien que ocurran como ocurren, y todo te irá bien. Lo mismo aplica a cómo te ven los demás. No vivas esperando que el mundo te aplauda, vive buscando que tu alma esté en paz, porque la paz no depende de la aprobación externa, sino de la coherencia interna. Cuando te esfuerzas por ser aceptado a toda costa, entregas tu dignidad en bandeja. Cuando adaptas tu comportamiento, tus ideas o tu aspecto para complacer a quienes ni siquiera conocen tu esencia, estás hipotecando tu libertad. ¿Cuántas veces has callado lo que piensas por miedo al juicio? ¿Cuántas veces has seguido en círculos sociales que te desgastan por temor a quedarte solo? ¿Cuántas veces has fingido ser alguien más para no sentirte fuera de lugar? Pero lo que ignoras es que cada vez que te ocultas, pierdes un fragmento de tu poder. El verdadero respeto no se consigue cediendo, sino manteniéndote firme en lo que crees, incluso si eso incomoda. La auténtica autoestima no se construye a partir del número de seguidores, ni de amigos ni de halagos, sino de la capacidad de mirarte al espejo y saber que no te traicionaste. No encajar no es una falla, es un filtro, un llamado a recordar que no todos los espacios son para ti y que eso no te hace menos. Al contrario, te da la oportunidad de crear un espacio donde no debas sacrificar tu alma por pertenecer, donde la rareza no sea motivo de burla sino de admiración, donde tu voz no tenga que ser silenciada sino escuchada. Marco Aurelio lo entendió en su cargo de emperador. Rodeado de aduladores, falsedades y protocolos, eligió cultivar su alma en soledad. Escribía para sí mismo, no para el mundo. No necesitaba ser entendido por todos, solo por él mismo. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes dejar de buscar en ojos ajenos la validación que deberías construir desde adentro. Una de las grandes trampas del rechazo es que nos lleva a creer que somos defectuosos, que algo está mal en nosotros. Pero ¿quién dicta esa norma? ¿Desde cuándo encajar en la mediocridad se volvió un logro? ¿Desde cuándo ser auténtico se volvió un error? La verdad es que la mayoría de las personas que critican tu diferencia lo hacen porque no soportan la suya. Proyectan en ti su miedo a no ser suficiente. Por eso, cuando alguien te rechaza, pregúntate, ¿me estoy traicionando para evitar su juicio? ¿Estoy sacrificando mi paz por su aprobación? El alma no fue diseñada para complacer a todos. Fue diseñada para expresar su verdad. Y esa verdad no siempre será bien recibida, pero siempre será necesaria. Porque el mundo ya está lleno de máscaras. Lo que necesita son más personas reales, dispuestas a vivir sin disfraz. Cuando te atreves a ser tú mismo, aunque eso signifique quedarte solo un tiempo, empiezas a atraer a quienes vibran como tú. A los que no necesitan que te expliques, a los que entienden tu silencio, a los que no temen tu intensidad, porque han recorrido los mismos abismos. Pero ese encuentro solo ocurre cuando dejas de diluirte para ser aceptado. La aceptación es una ilusión si requiere que dejes de ser tú. El precio es demasiado alto. La libertad de ser auténtico, en cambio, es incalculable, porque cuando te permites ser tú, sin pedir permiso ni disculpas, dejas de mendigar afecto y comienzas a recibir respeto. Y eso cambia todo. No eres menos por no encajar. Eres valiente por mantenerte íntegro en un mundo que premia lo contrario. Cada vez que elijas tu verdad sobre la comodidad de encajar, estarás fortaleciéndote. Cada vez que digas no a lo que te traiciona, estarás avanzando. Cada vez que te abraces a ti mismo en vez de buscar refugio en la validación ajena, estarás construyendo una fortaleza interior que nadie podrá derribar. Así que hoy, mírate con nuevos ojos. No como el que ha sido rechazado, sino como el que ha tenido el coraje de no traicionarse, como el que ha pagado el precio de la autenticidad en un mundo de apariencias, y que, a pesar de todo, sigue eligiendo la verdad.
Tu valor no depende de ser aceptado. Tu valor está en no traicionarte, incluso cuando eso signifique caminar solo. Porque la soledad que viene de la integridad es mucho más digna que la compañía que exige que te conviertas en otro. Y tú ya no estás aquí para fingir, estás aquí para ser. Si has llegado hasta aquí es porque estás listo para dejar de forzarte a encajar donde no perteneces. Suscríbete y comenta, merezco pertenecer sin traicionarme, para reafirmar tu compromiso con una vida auténtica y libre. Este es solo el primer paso hacia una existencia en la que no necesitas fingir para ser valorado. Al llegar a la 9ª lección, descubrirás una revelación que podría transformar la forma en que te relacionas con el mundo. No te la pierdas. Podría ser la verdad que tu alma necesitaba. Continuamos. 7ª lección. No encajar es el primer paso para liderar. Muchos sueñan con liderar, con influir, con dejar huella, pero pocos aceptan el precio real que eso conlleva. Ser incomprendido, ser distinto, sentirse aislado en un mundo que celebra la conformidad. Si alguna vez te sentiste fuera de lugar, esta lección es para ti. Porque en esa sensación de no encajar puede estar la semilla de algo mucho más grande, tu capacidad de liderar con verdad. La historia está llena de hombres y mujeres que, antes de ser referentes, fueron rechazados. Marco Aurelio fue emperador, sí, pero también fue un filósofo solitario. Rodeado de poder, buscaba sentido en sus meditaciones privadas. No todos comprendían su profundidad, algunos lo querían más frío, más despiadado. Pero él eligió liderar desde la virtud, no desde la imposición. Y eso lo hizo distinto. Ser estoico es, en esencia, elegir un camino que no siempre está de moda. Es priorizar el carácter por sobre la apariencia, la coherencia por sobre la aprobación. Y cuando haces eso, cuando dejas de intentar encajar para empezar a vivir según tus principios, se produce algo inevitable. Te separas de la masa. Y sí, eso duele. Al principio se siente como soledad, como un exilio emocional, pero con el tiempo se convierte en claridad. Y esa claridad es la que necesitan los verdaderos líderes. Epicteto no lideró ejércitos ni gobernó imperios, fue esclavo. Pero su pensamiento transformó generaciones. ¿Cómo? Negándose a vivir como una víctima, negándose a encajar en el molde de su tiempo. En vez de buscar compasión, cultivó sabiduría. En vez de protestar, enseñó libertad interior. Y eso lo convirtió en un líder silencioso, pero eterno. Muchos creen que liderar es tener seguidores, pero el liderazgo verdadero nace cuando te atreves a ser tú mismo, aunque nadie te aplauda. Cuando te sostienes en medio de la crítica. Cuando eliges lo correcto, aunque te cueste relaciones, estatus o comodidad. El líder no es quien tiene poder sobre otros, sino quien tiene dominio sobre sí mismo, y eso solo se logra cuando dejas de vivir para encajar y comienzas a vivir para servir un propósito. Quizá hoy sientas que no encajas en tu familia, en tu trabajo, en tu círculo, que tus pensamientos son demasiado profundos, que tus valores son vistos como obstáculos, que tu forma de ver la vida es motivo de burla o silencio. No te rebajes. No escondas tu luz para que otros se sientan cómodos en su oscuridad. No suavices tu mensaje para encajar en conversaciones vacías. Porque lo que hoy te hace distinto, mañana podría ser justo lo que otros necesitan para despertar. La historia no recuerda a los que se adaptaron sin cuestionar. Recuerda a los que rompieron esquemas, a los que caminaron solos pero firmes, a los que fueron ridiculizados antes de ser admirados, a los que, aún sin encajar, siguieron hablando con verdad. Esa es tu misión si sientes que no perteneces. No callar tu verdad. No dejar de construir, aunque te veas solo. Hay un tipo de soledad que no es vacío, sino preludio. La soledad de quien está preparando algo grande. La de quien no encuentra con quien compartir sus ideas, porque sus ideas están adelantadas a su tiempo. Esa soledad es incómoda, pero sagrada. Es el espacio donde se forjan los verdaderos líderes, donde se templa el carácter, donde se consolidan convicciones. Séneca lo sabía bien, fue desterrado, difamado, aislado. Pero nunca renegó de su pensamiento, nunca diluyó su filosofía para caer bien, nunca cambió su esencia para volver a ser aceptado. Y hoy, siglos después, su voz sigue viva. Porque el que lidera desde el alma, deja huellas que el tiempo no borra. Tú también puedes hacerlo. No necesitas un título, ni un cargo, ni una audiencia masiva. Solo necesitas el coraje de ser tú mismo cuando todo a tu alrededor te presiona a no serlo.
Necesitas la fortaleza de mantenerte firme cuando ser diferente te duele, porque ese dolor es parte del proceso. Es la prueba de que estás rompiendo cadenas, de que estás saliendo del molde, de que estás eligiendo el camino más estrecho, pero más noble. Cuando entiendes esto, dejas de ver tu diferencia como un defecto. Empiezas a verla como una misión. Ya no te preguntas, ¿por qué no encajo?, sino, ¿para qué fui hecho distinto? Y esa pregunta te lleva a lugares donde la mayoría nunca se atreve a ir, hacia adentro, hacia tu alma, hacia tu verdad. El liderazgo real no comienza con seguidores, comienza con soledad, con incomodidad, con noches en las que te cuestionas si vale la pena. Y sí, vale, porque cuando lideras desde la autenticidad, inspiras sin darte cuenta, transformas solo con existir, y eso es algo que ningún aplauso puede comprar. Si hoy sientes que no encajas, que te miran raro, que te juzgan, que no te entienden, sonríe, porque estás en el camino de los valientes, de los que no necesitan un lugar reservado para sentarse, construyen su propia mesa, de los que no aceptan verdades ajenas como propias, forjan su pensamiento, de los que no esperan ser elegidos, se eligen a sí mismos. Recuerda esto, no encajar es el primer paso para liderar, es la señal de que estás listo para dejar de seguir y comenzar a guiar. Y si tu camino es fiel a tu alma, tarde o temprano, otros lo seguirán. Porque la autenticidad es contagiosa, y la verdad, aunque incomode, siempre encuentra eco en los corazones valientes. Sigue, persevera, no cedas, no encajes. Lidera. Octava lección. Deja de buscar pertenecer a toda costa. Hay un momento silencioso, íntimo, en el que te das cuenta de que llevas años, quizás toda tu vida, tratando de encajar en moldes que no fueron diseñados para ti, haciendo esfuerzos titánicos por adaptarte, sonreír, agradar, cumplir, ser útil, fingiendo entusiasmo donde solo hay vacío, ajustando tu forma de hablar, de pensar, de vestir, de sentir, para ser aceptado. ¿Y todo para qué? Para sentirte aún más solo en medio de los demás. Es en ese instante, cuando el alma ya no tolera más disfraces, donde nace esta lección estoica. Dejar de buscar pertenecer a toda costa no es resignación, es liberación. Desde pequeños se nos enseña que ser parte de un grupo es sinónimo de valor personal. Nos premian cuando obedecemos, cuando imitamos, cuando no cuestionamos. Pero nadie nos enseña a estar en paz con no encajar. Nadie nos prepara para la soledad que implica ser uno mismo. Y sin esa preparación, buscamos pertenencia como un náufrago busca tierra firme, desesperadamente. El problema es que esa búsqueda nos lleva a lugares donde no debemos estar, a relaciones que no nos nutren, a entornos donde la autenticidad es castigada, a dinámicas donde para ser aceptado tienes que traicionarte un poco cada día. Epicteto decía que nunca serás libre si no sabes ser tú mismo, y ese es el centro de esta lección. El precio de encajar muchas veces es la propia libertad, es la amputación lenta y dolorosa de tu esencia, en nombre de una aceptación que ni siquiera es genuina. El estoicismo no rechaza la comunidad, al contrario, la valora profundamente, pero distingue entre comunidad y conformismo, entre pertenecer y disolverse. El sabio estoico no busca aprobación, busca coherencia, y si para ser coherente debe caminar solo por un tiempo, lo hace sin lamento, porque sabe que la verdadera soledad no es estar sin gente, sino estar sin uno mismo. Cuando dejas de perseguir aceptación externa, ocurre algo profundo, comienzas a volver a ti, a recordar tus valores, tus ideas, tus silencios. Te das cuenta de cuánto has callado para no incomodar, cuánto has tolerado para no ser excluido, cuántas veces has aceptado migajas emocionales solo por miedo a estar solo. Y es ahí, en ese volver a casa, donde comienza la verdadera transformación. Porque ya no buscas pertenecer para llenar un vacío. Comienzas a construir desde la plenitud de ser quien realmente eres. Marco Aurelio lo expresó con claridad. La mejor venganza es ser distinto a quien te hizo daño. No para imponer tu diferencia, sino para honrarla, para proteger lo que eres del ruido de un mundo que quiere que seas como todos, y no por maldad, sino por miedo, porque tu autenticidad les recuerda lo que ellos mismos han reprimido. Cada vez que finges para ser aceptado, abandonas un poco tu alma. Cada vez que te censuras por temor al juicio, te alejas de tu paz, y al final del camino, ese vacío que sientes no es por soledad, es por desconexión contigo. No puedes esperar sentirte pleno si vives disfrazado. No puedes encontrar calma si todo en ti está siendo forzado. No puedes tener vínculos reales si lo que muestras no es real. Dejar de buscar pertenecer a toda costa no significa vivir aislado. Significa cambiar la dirección de la búsqueda.
En lugar de mirar hacia afuera, comienzas a mirar hacia adentro, y desde esa verdad interna, te abres a conectar con quienes no quieren versiones editadas de ti, sino tu esencia. El estoicismo enseña que lo importante no es la cantidad de vínculos, sino su calidad, que no necesitas ser comprendido por todos, solo por unos pocos que de verdad escuchen, que no necesitas aprobación general sino respeto propio. Es una lección dura, porque implica perder algunas relaciones, algunos entornos, algunos elogios. Pero es también una lección luminosa, porque lo que llega después es real, es profundo, es tuyo. Así que haz silencio. Pregúntate, ¿dónde estoy fingiendo para encajar? ¿Qué partes de mí estoy ocultando por miedo a ser juzgado? ¿Cuántas veces he abandonado mis principios solo para sentirme parte de algo? Y luego, con coraje, da el primer paso. Deja de buscar pertenecer donde tienes que traicionarte. Comienza a pertenecer a ti. Porque solo cuando dejas de perseguir aceptación, descubres que la verdadera comunidad no se fuerza, se encuentra. Y para encontrarla, primero debes atreverte a ser. No todos te entenderán, no todos te acompañarán, pero los que se queden cuando te vean de verdad, esos serán tu verdadera tribu. Si este contenido te está ayudando a comprender que no encajar no es un defecto, sino una señal de autenticidad, suscríbete y forma parte de este espacio donde abrazamos la diferencia, cultivamos fortaleza interior y construimos un lugar para almas que ya no quieren fingir para ser aceptadas. Novena lección. Tu tribu te encontrará cuando te seas fiel. Hay un momento en la vida en que te das cuenta de que llevas demasiado tiempo esforzándote por encajar. Has cambiado tu forma de hablar, de vestir, de pensar. Has silenciado opiniones, has fingido entusiasmo, has tolerado conversaciones vacías y miradas que te reducían. Todo con la esperanza de no quedarte solo. Pero aún así, te sientes solo. Ese es el primer signo de que algo profundo está desalineado. Cuando estás rodeado de gente y sientes que no estás con nadie. Cuando ríes con otros, pero por dentro te estás apagando. Cuando cada interacción social se vuelve una actuación. Un pequeño sacrificio de tu verdad para obtener una migaja de validación. Lo peor de no encajar no es estar fuera del grupo, es estar dentro y aún sentirte invisible. Pero te diré una verdad dura y necesaria, quizás nunca fue tu tribu. Y ese descubrimiento, aunque duela, es una liberación. Durante años hemos confundido el pertenecer con encajar a la fuerza. Nos enseñaron que ser aceptados por otros es sinónimo de valor personal, que solo al ser parte de algo externo tendremos paz interna. Pero lo que nadie nos dijo es que cuando fuerzas un lugar que no es tuyo, te conviertes en un extranjero dentro de ti mismo. No estás aquí para encajar con todos, estás aquí para ser tú. Y cuando te eres fiel, cuando te niegas a seguir traicionándote para agradar, ocurre algo poderoso. Las máscaras caen. Ya no puedes mantener las apariencias, ya no puedes seguir sonriendo cuando algo no te representa. Ya no soportas fingir que te interesa lo que te aburre, o que estás bien donde no hay alma. En ese punto, empiezas a perder gente, amigos que no eran realmente amigos, vínculos que solo se sostenían porque eras otra versión de ti, lugares donde eras aceptado solo si ocultabas tus partes más profundas. Y duele mucho. Pero en esa pérdida, comienza una ganancia silenciosa y transformadora, porque lo que queda es real, lo que permanece es tuyo, y lo que llega después es tu tribu verdadera. La tribu del alma no se encuentra mendigando aceptación, no llega cuando finges, no aparece cuando vives disfrazado, llega cuando brillas desde tu centro, sin pedir disculpas por tu intensidad, tu profundidad, tu forma única de ver el mundo. Y aquí es donde entra el estoicismo como guía. Epicteto enseñaba que uno no debe colocar su valor en la opinión ajena, que el sabio vive de acuerdo a su naturaleza, no a las expectativas del entorno. Cuando comprendes eso, dejas de angustiarte por pertenecer, porque entiendes que lo importante no es que todos te acepten, sino que tú no te rechaces a ti mismo. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. ¿Cuánto tiempo has perdido queriendo encajar? ¿Cuánto esfuerzo has puesto en relaciones vacías? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por no incomodar, por no ser demasiado tú? Pero ya basta. Hoy puedes decidir vivir distinto. Hoy puedes hacer un pacto contigo, dejar de forzar lo que no vibra contigo y empezar a abrir espacio para lo que sí. No necesitas tener miles de personas a tu alrededor. Solo necesitas unas pocas que vean tu alma y digan, te reconozco, no estás solo. Y si hoy no tienes a nadie así, no te desesperes, porque la tribu aparece cuando estás listo para recibirla desde la verdad.
A veces tarda, porque primero debes vaciarte de todo lo falso. Primero debes atravesar el desierto de la soledad auténtica, para que luego llegue el oasis de la conexión genuina. Tu tribu no te exige que cambies. Tu tribu te inspira a ser más tú. No te hace sentir que estorbas, te hace sentir que importas. No te juzga por tus rarezas, celebra tu singularidad. Esa tribu existe, pero no te encontrará mientras sigas escondiéndote detrás de la versión domesticada de ti. Marco Aurelio escribía: la mejor manera de vengarte de alguien es no parecerte a él. Y la mejor manera de sanar tu herida de no encajar es dejar de intentar encajar en lugares donde no te quieren completo. La fidelidad a tu esencia es la señal que la vida necesita para enviarte personas alineadas. Personas que no buscan moldearte, sino compartir el camino contigo. Así que te pregunto, ¿te estás siendo fiel? ¿O estás negociando tu verdad por un poco de pertenencia? Es difícil sostenerse cuando no encajas en lo superficial, pero también es el primer paso hacia una vida más profunda. No temas quedarte solo por un tiempo. No temas el vacío que deja lo falso. No temas caminar sin compañía, porque ese camino, aunque solitario al inicio, te llevará a quienes también caminan con los pies descalzos y el alma despierta. La sensación de no encajar es una brújula. Te está diciendo que busques algo más honesto, más auténtico, más tú. No la ignores. Escúchala. Y sigue caminando. Porque tu tribu, la de verdad, te está buscando también, y te encontrará cuando tú te encuentres primero. Eso no es soledad, eso es libertad, eso es verdad, y eso es el comienzo. 10ª lección. No encajar es el terreno fértil para crecer. Hay momentos en la vida que parecen maldiciones, pero con el tiempo descubres que fueron el suelo exacto donde comenzó tu crecimiento. Momentos en los que te sentiste rechazado, excluido, fuera de lugar. Momentos que dolieron tanto, que marcaron tu historia. En esos instantes te preguntaste qué tenías de malo, por qué nadie parecía comprenderte, qué hacías mal para ser el distinto en un mundo que exige uniformidad, y sin darte cuenta, empezaste a llevar esa diferencia como una culpa, como una carga que debías ocultar para sobrevivir. Te mirabas al espejo preguntándote qué podrías cambiar para ser aceptado. Quizás si fueras más extrovertido, más liviano, más normal, entonces todo sería más fácil. Tal vez si fingieras entusiasmo por cosas que no te importan, si rieras con chistes que no te causan gracia, si callaras tu profundidad para no incomodar, podrías encajar. Pero encajar así te rompía por dentro. Y es que nadie te dijo esto a tiempo. Ese dolor que sentiste por no encajar era una semilla. Una semilla que no germina en cualquier lugar. Una semilla que necesita tierra seca, rechazo, vacío. Porque ese terreno árido donde te sentiste solo era también el lugar exacto donde tu fortaleza comenzaría a brotar. Marco Aurelio decía: lo que impide la acción, impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. No encajar es eso, una piedra en el camino que parece obstáculo, pero es precisamente el punto de partida para tu verdadero desarrollo. Cuando no encajas, te ves obligado a mirar hacia adentro. Ya no puedes confiar en la aprobación externa, ya no puedes construir tu identidad sobre las miradas ajenas. Empiezas a buscar dentro lo que no encuentras fuera, y eso, aunque duela, es despertar. Esa es la paradoja más profunda del crecimiento personal. Creces no cuando te celebran, sino cuando te dejan solo. Porque la soledad te revela lo que el ruido social esconde, te obliga a enfrentarte contigo mismo, y si no te abandonas, te reconstruyes. El estoicismo enseña que el valor de una persona no depende de las circunstancias, sino de cómo decide responder a ellas. No encajar es una circunstancia, dolorosa, sí, pero no es tu sentencia. Es una oportunidad de desarrollar virtud, carácter, templanza. Epicteto fue esclavo. Nunca encajó en la aristocracia romana. Pero eso no lo detuvo. Usó su posición marginal para cultivar sabiduría, autodominio, filosofía. Su grandeza no surgió del privilegio, sino de la exclusión. Fue en el borde donde descubrió su centro. Y tú también puedes hacer lo mismo. Esa sensación de ser demasiado distinto, demasiado profundo, demasiado sensible, puede convertirse en tu mayor virtud si dejas de verla como defecto. No encajar es una señal de que no estás hecho para lo superficial. Es una invitación a crear algo más grande, más verdadero, más tuyo. Porque mientras otros se acomodan a lo establecido, tú te atreves a cuestionarlo. Mientras otros se adaptan para pertenecer, tú eliges ser fiel a ti mismo. Y aunque eso te deje afuera por un tiempo, es también lo que te permite crecer por dentro.
No hay crecimiento real sin incomodidad, no hay sabiduría sin vacío, no hay autenticidad sin riesgo, y ese riesgo que asumiste, el de no fingir, el de no forzarte, el de no traicionarte, es el que te está transformando en alguien sólido, profundo, libre. Porque ya no necesitas aprobación, ya no necesitas encajar, solo necesitas ser. El crecimiento espiritual, emocional y filosófico ocurre fuera de la zona de confort, y no hay nada que incomode más que sentir que no perteneces. Pero también no hay mejor lugar para encontrar tu verdad que ese. Sufrir por no encajar es común. Crecer gracias a ello es una elección. Así que si hoy estás en ese lugar árido, solitario, incomprendido, no te desesperes. Estás en tu terreno fértil, estás en el umbral de algo importante, estás justo donde la vida quería ponerte para comenzar tu verdadera evolución, y cuando llegue el momento de florecer, lo harás con raíces profundas, con la certeza de que tu autenticidad no fue una falla, sino una promesa. Que todo lo que dolió, todo lo que te hizo sentir raro, todo lo que te aisló, fue preparando el suelo de tu alma para algo más grande. Tú no naciste para encajar, naciste para crecer, y para eso, a veces hay que estar solo. Pero nunca más confundas la soledad con derrota, es el principio. El inicio de una vida que esta vez será verdaderamente tuya. Si llegaste hasta aquí, es porque una parte de ti está cansada de fingir que todo está bien cuando por dentro te sientes fuera de lugar. Porque ya no soportas seguir sonriendo en fotos donde no encajas, participando en conversaciones que no te nutren o forzando pertenencias que solo agrandan tu vacío. Has vivido el peso de la diferencia como si fuera una carga. Has sentido la mirada que juzga, la palabra que excluye, el silencio que duele más que cualquier insulto. Y a pesar de todo, estás aquí, escuchando, reflexionando, respirando hondo mientras algo dentro de ti se mueve, se remueve, se despierta. Y eso ya dice mucho, porque para llegar a este punto, tuviste que atravesar un mundo que intenta moldearte, limarte, apagarte. Tuviste que soportar la presión de encajar a cualquier precio, de diluirte en lo aceptable, de desaparecer en lo común. Tuviste que fingir que no te dolía, cuando en realidad te rompías un poco más cada vez que te traicionabas. Pero ahora lo sabes, ahora entiendes que no encajar no es una tragedia, es una señal de que tu alma no vino a repetir patrones, sino a crear caminos. Una señal de que tu rareza no es una falla, sino un faro. Que la incomodidad que sientes al estar en ciertos lugares, con ciertas personas, en ciertas dinámicas, es tu sabiduría interior diciéndote, aquí no es. El mundo te ha enseñado a buscar pertenencia como si fuera una meta. Pero el estoicismo te recuerda que la verdadera meta no es encajar, sino ser. Ser íntegro. Ser fiel a ti mismo. Ser coherente aunque eso te aleje de lo que es común. Porque el sabio no busca tribu, la tribu lo encuentra a él cuando su coherencia se vuelve inquebrantable. Y esa es la invitación con la que quiero cerrar esta sesión. No sigas ajustándote a espacios que te quedan pequeños. No sigas callando tu verdad para mantener una paz que no es paz, sino resignación. No sigas mendigando aprobación cuando lo único que realmente necesitas es respeto hacia ti mismo. Haz del no encajar un acto de dignidad, un gesto de amor propio, una postura firme frente a un mundo que aplaude lo superficial, pero teme lo auténtico. Quizás durante años pensaste que eras el problema, que eras demasiado intenso, demasiado emocional, demasiado silencioso, demasiado raro. Pero, ¿y si esa diferencia fuera precisamente lo que el mundo necesita más? ¿Y si tu forma de ser, lejos de ser un error, fuera un recordatorio viviente de que hay otras formas de estar en el mundo? El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad no está en ser aceptado, sino en liberarse de la necesidad de serlo. Que la calma interior es más poderosa que cualquier validación externa. Que un alma en paz vale más que 1000 likes. No viniste a este mundo para complacer, viniste para vivir con virtud, con claridad, con propósito, y eso, a veces, significa estar solo, pero nunca vacío. Porque la soledad del sabio no es hueca, es fértil. Es un espacio donde florece el carácter, la templanza, la autenticidad. Es ahí donde construyes tu templo interior. Ese refugio sereno que no depende de nadie más. Ese lugar donde no necesitas fingir para ser amado. Y si estás aquí, en esta comunidad, es porque estás listo para comenzar a construirlo. Este espacio estoico no es una moda, no es un contenido más.
Es un santuario para quienes están cansados de vivir anestesiados, para los que no temen mirar de frente su dolor y transformarlo en fuerza, para los que entienden que no encajar puede ser la mejor noticia que han recibido. Aquí no necesitamos que seas perfecto, solo que seas real. No te pedimos que encajes, te invitamos a que seas. Y si este episodio resonó contigo, si te trajo claridad, consuelo o simplemente una pausa en medio del ruido, entonces no te vayas en silencio. Déjanos saber que estás aquí. Comenta abajo. Mi esencia es mi mayor tesoro. Esa frase será tu declaración de independencia, tu bandera personal, tu compromiso con una vida más coherente, más libre, más tuya. Y si quieres seguir profundizando en este camino, si sientes que este contenido te ayuda a reencontrarte contigo, a pensar distinto, a sanar desde lo esencial, suscríbete. Porque cada semana creamos este espacio como una ofrenda a las almas valientes, a los que se cansaron de encajar y decidieron comenzar a vivir de verdad. Esta comunidad no está hecha para masas, está hecha para almas, almas que aún creen en la profundidad, en la reflexión, en el poder de la palabra y del silencio. Gracias por estar aquí, gracias por resistir, gracias por no rendirte. Tu viaje apenas comienza, y aunque a veces te sientas solo, recuerda, hay otros como tú, y aquí nos estamos encontrando. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida. La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas. Una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor. Entrar a esta comunidad estoica es romper las cadenas que te limitan y construir una fortaleza interior que nadie podrá derribar. Síguenos si no quieres perder nunca más una reflexión estoica de nosotros. Recuerda, cada decisión moldea tu carácter. En el comentario fijado encontrarás 3 caminos y cada uno existe por una razón. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero lo cambian todo. Si algo dentro de ti cambió al escuchar esto, no lo dejes pasar. Suscribirte no es un simple clic, es una decisión, la de no volver a vivir dormido, la de caminar con conciencia, con coraje, con propósito. Y si eliges sostener este espacio como miembro, no estás dando, estás sembrando. Gracias a ti, esta llama no se apaga. Tu presencia permite que sigamos compartiendo sabiduría en un mundo ruidoso, construyendo juntos una comunidad de almas despiertas, firmes y libres. Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página estoica, no para consumir, para profundizar. Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Ahora, aprovecha la oportunidad de expandir tu entendimiento del estoicismo con nuevas sesiones recomendadas. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible.